Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 10 de febrero del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Levítico en capítulos 23 y 26 y Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Levítico 23 y 26 y Hechos capítulo 10. El libro de Levítico, en la lectura que nos corresponde hoy, está instituyendo e instruyendo acerca de las fiestas solemnes. Hay una claridad, dice, estas son las fiestas solemnes del Señor. De alguna manera, no las limita, no son fiestas solemnes del pueblo de Israel, sino del Señor. Eh, Creo que nosotros deberíamos hacer memoria de estas festividades, de estas celebraciones, de alguna manera conmemorarlas, porque ellas representan acontecimientos que tienen que ver con nosotros, ¿sí? Como cada situación que se da en el Antiguo Testamento, cada profecía, cada anuncio, se cumplen en el Señor Jesucristo. Asimismo, las fiestas solemnes que tienen que ver con, por ejemplo, el Pentecostés con la liberación o la salida de Egipto de Israel, perdón, la Pascua, igualmente los panes sin levadura, las primicias que tienen que ver con esa primera parte de la salida de Egipto. Luego el Pentecostés, que para ellos conmemora, entre otras cosas, uno, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. En los cálculos que hacen los judíos, calculan que a los 50 días Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí. Entonces, para ellos esa fiesta de las semanas, Shavuot, como se conoce en hebreo, conmemora, además de la primera cosecha, gran cosecha, conmemora que el Señor les entregó la Torá en el monte Sinaí. Y luego van a venir las fiestas de los tabernáculos, que conmemora la vivencia, la experiencia que ellos tuvieron en el desierto, que a pesar de la fragilidad y de vivir en tiendas, el Señor fue su muro protector, fue su proveedor, la columna de nube, la columna de fuego que les guiaba y les protegía. Y cada una de estas fiestas entonces hace memoria de un acontecimiento. Bueno, están las primicias, está el día de las trompetas. Bueno, cada una de estas fiestas marcan también en la vida del Señor Jesús una celebración nuestra. Entonces, así como ellos en la Pascua celebran la salida de Egipto, nosotros en la Pascua debemos celebrar nuestra liberación del pecado. Así como ellos celebran los panes sin levadura, nosotros debemos celebrar que el Señor quitó todo factor contaminante de nuestro corazón. Así como ellos celebran las primicias, nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor como primicia de la resurrección, así como ellos celebran la entrega de la Torá en el desierto a los 50 días y la primera cosecha. Nosotros celebramos la gran cosecha del Espíritu, celebramos que el Espíritu del Señor ha venido a traer la escritura, el testimonio, los estatutos en nuestro corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan que Joel y otros profetas anunciaban que ya no estaría solo escrito en tablas de piedra, sino que el Señor los escribiría a través de su Espíritu en las tablas del corazón? Y eso se celebra de igual manera en Pentecostés. Así que nosotros no podemos ser ajenos a estas celebraciones, sino más bien entender el sentido que tiene en el Señor Jesús. Cuando hablamos del día de las trompetas, que es el día de la proclamación del Señor, es el día de la proclamación de la venida del gran soberano y rey del universo, pues nosotros también estamos llamados a proclamar, a anunciar a nuestro Señor. Y hay otras fiestas que vendrán más adelante,
que, como en los tabernáculos, que se cree que en Cristo se cumplirá cabalmente en la época milenial que plantea el libro del Apocalipsis. Pero el punto es que son las fiestas solemnes del Señor y nosotros también debemos hacer memorias de ellas. A propósito, en el calendario judío hay unas fiestas solemnes que están planteadas en Levítico 23 y hay otras fiestas históricas adicionales que ellos celebran, como el Purim, que está en el libro de Esther, pero ese no es mandatorio, ¿sí? Como tal, más bien es tradición que tiene que ver con un acto de liberación del Señor también. Ahí está la fiesta de la dedicación de las luces, que también se conoce así, o fiesta del Hanukkah, que se va a dar eh, aproximadamente en el año 165 antes de es nuestra era, y plantea también liberación, ¿sí? Mire que las fiestas tienen que ver con liberaciones nacionales, solo que, por ejemplo, en Colombia decimos que nuestro libertador es Simón Bolívar y todo el equipo de aquellos hombres y mujeres valientes, héroes de la patria que trabajaron por la liberación del yugo español. Pero en el pueblo de Israel se reconoce pues que su libertador no es un caudillo específico, sino el Señor que puntualmente en la época de los jueces se sirvió de hombres como Gedeón, Débora, que en otro momento se sirvió de Josué, que en otro momento se sirvió de David, pero ellos reconocen claramente que su libertador es el Señor, ¿sí? Nosotros hacemos fiestas nacionales, pero no entendemos, no vemos al Señor en esa obra. Así que es muy importante la conmemoración, es muy importante la celebración porque hace parte de tener presente los hechos sobrenaturales poderosos que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y por otro lado, bueno, el capítulo 26 habla también de la obediencia. Es muy importante y recomienda el no tener otro tipo de dioses. Y el Antiguo Testamento es muy claro con eso. No sé dónde nos desviamos porque habla de que no haremos ningún tipo de obra de manos ni inclinarnos ante ninguna obra de las manos, llámese madera, llámese bronce, llámese talla, claramente lo advierte la escritura. Habla de no hacernos cosas semejantes ni inclinarnos a ellas y solo temer y amar profundamente al Señor. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, va a aparecer un personaje muy particular que podríamos decir que abre una brecha en el momento histórico que está viviendo la iglesia. La iglesia inicialmente, eh, la iglesia nace en el judaísmo. El judaísmo tiene por herencia o entiende por herencia que son un pueblo o el pueblo escogido. El Señor, a través de Jacob, como les explicaba ayer, el fallo que tuvo el ser humano en la humanidad, en Adán, luego los descendientes de Noé, el Señor decide en Abraham, en los lomos de Abraham, escoger una nación para que sea ejemplo a las naciones, para que fuera una, un modelo que imitar en cómo debería vivir la humanidad en comunidad. Y, y, el pueblo de Israel entonces, pues se siente, se sabe que es pueblo escogido y por eso de alguna manera a través de la historia ellos han visto los demás pueblos como pueblos gentiles. El judaísmo no hace proselitismo religioso, o sea, el judaísmo no busca conversos. De hecho, para ellos los conversos no tienen el mismo valor que un judío nacido como tal. Pero esa convicción de saberse el pueblo escogido también es un peso de responsabilidad de modelar a las naciones, ¿sí? Para, así que los nuevos cristianos seguían creyendo que eran ese pueblo escogido que habían reconocido al Mesías y que antes pues simplemente había nacido en la fe judía, pero que el Mesías se había revelado y manifestado y ellos eran, de hecho, el concepto de iglesia no existía como tal, eran simplemente judíos que habían
reconocido al Señor Jesús como Mesías. Hoy en día se conocen como mesiánicos, esos son mesiánicos, ¿sí? Judíos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Mesiánicos, vuelvo a repetir, como les he dicho muchas veces, no son cristianos que se visten de judíos y se cambian el nombre por nombres hebreos y que hablan en español y hebreo, no. Son judíos, nacidos judíos, convertidos al cristianismo, que reconocen al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Así que cuando empieza a crecer la iglesia, les decía que Cornelio marca o abre una brecha, porque Cornelio es pues además de que es extranjero, gentil, no es del pueblo escogido, además de eso era militar, y no un militar, no un simple soldado, sino que era un centurión, o sea que era un comandante de un gran grupo de soldados y era romano. O sea, Cornelio representaba literalmente todo lo que fuera el enemigo para los judíos. Los romanos, pues los romanos eran politeístas. Y súmele que un militar de alto rango sería eh, pues tendría una posición donde no sería muy querido por los judíos, representaba la opresión, representaba la esclavitud, representaba las necesidades. ¿Cómo podrían vivir los romanos de este nivel en Israel? Y la mayoría de los judíos vivían en unas condiciones pues muy lamentables. Pero aparece Cornelio. O sea que Cornelio no solo es gentil, o sea que no es del pueblo judío, sino que además es militar y representa claramente el imperio opresor del momento. Nada querido para los judíos. Pero Cornelio tenía unas características muy singulares, características que hizo que los ojos del Señor se inclinaran hacia él. Les dije que Cornelio abre una brecha. Y la brecha que abre Cornelio es que ya no va a ser el pueblo escogido judío, los judíos no van a ser el pueblo escogido de este nuevo pacto, sino que este pueblo escogido no tiene distinción ni de origen racial, ni de si es hombre, si es mujer, si es pobre, si es rico, ni condición social, económica, política, racial, nada. Este nuevo pueblo escogido no tiene límite alguno ni condición socioeconómico y política alguna, sino que simplemente hay algo y es en lo profundo del corazón. Este nuevo pueblo no está adherido a un pacto porque tenga una genética, biológicamente hablando, sino porque hay algo en su corazón y en su espíritu que agrada al Señor, que le permite ingresar a ese nuevo pacto. Y eso lo vamos a ver en Cornelio. Entonces, Cornelio era un gentil, era un militar de alto rango y representaba todo lo malo que le pudiera haber pasado al pueblo de Israel. Pero, ¿quién era Cornelio? ¿Qué había en el corazón de Cornelio? Mira lo que dice el capítulo 10. Había en Cesarea, esta es Cesarea Marítima, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ojo con esto, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí está. Ahí tenemos cuatro cosas que eran especiales y particulares en Cornelio. Primero, era un hombre piadoso, y era romano, y era militar, no era judío. Lo otro dice, era un hombre temeroso de Dios, pero ojo, con toda su casa. O sea, no solo, que esto es muy particular, porque cuántas familias judías en su casa no eran todos temerosos y piadosos. Tal vez el papá, tal vez la mamá, tal vez solo los papás, pero aquí dice piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa. O sea, que había hecho una labor muy particular, ¿sí? ¿Qué había en el corazón de Cornelio que el Señor se inclinó hacia él? Dice que además daba limosnas al pueblo, dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Ser un hombre piadoso, temeroso, generoso e intercesor. Oraba a Dios siempre, ¿sí? Entonces, en este proceso de oración, mire, los grandes hombres de fe de la historia han sido hombres de oración, han sido hombres inquietos por la oración, hombres y mujeres, permítanme ser general, eh, y han sido grandes intercesores e inquietos en la oración. La oración definitivamente nos abre las ventanas y las puertas de los cielos. La oración nos permite llegar directamente al corazón del Señor. Y cuando llegamos directamente al corazón del Señor, estamos abriendo un tesoro incalculable. Y eso fue lo que Cornelio, y ahorita vamos a ver un detalle impresionante respecto a la oración misma de Cornelio. Dice que mientras estaba orando, vio una visión aproximadamente a la hora novena, que la hora novena serían más o menos las 3 de la tarde, y dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él le miró fijamente, atemorizado, le dijo, ¿eres Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y presten atención a este detalle tan especial. Tus oraciones y tus limosnas. A propósito, la limosna es una ayuda que se le da a las personas necesitadas. Uno cuando va a la iglesia, a Dios no se le dan limosnas. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿sí? La Biblia nos enseña que del Señor son los diezmos, las primicias y las ofrendas. Pero la ayuda al prójimo, al que necesita, esos son limosnas. Tenemos esa idea en nuestra tradición católica de tirar unas moneditas en una canasta y dar limosna al templo, dar limosna a la obra del Señor. Es una cosa son limosnas al pueblo y otra cosa son diezmos, primicias y ofrendas. ¿Qué hacía Cornelio? Daba muchas limosnas al pueblo, tenía favor con el pueblo. Entonces miren lo contradictorio, digo, que se puede ver. Un hombre que hace parte del imperio, pero que trae beneficio a través de sus limosnas. ¿Y qué eran las limosnas y las oraciones? Como dice el Salmo 20, un olor fragante delante del Señor. Es que es muy tenaz porque dice, han subido para memoria delante de Dios. El Señor tiene presentes toda obra de generosidad y de caridad que nosotros hacemos con el prójimo y tiene en cuenta las oraciones. ¿Por qué? Porque la acción de la oración es el favor hacia los demás. ¿Sí? Si yo intercedo por alguien, ¿cuál es la acción de esa intercesión? La ejecución de esa oración. Entonces yo digo, Señor, ten misericordia de los pobres del mundo. Y yo actúo, ¿sí? Voy y hago un acto que le beneficie a alguien que está necesitado. Señor, que haya conversión de los jóvenes en este mundo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y le anuncio el evangelio a jóvenes en este mundo. Señor, ten misericordia a las parejas. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y busco las parejas que necesitan una guía y una dirección en el camino de emprender una familia. Así es entonces como el Señor tiene delante de él memoria de el favor que tenemos hacia el prójimo, pero también de nuestras oraciones. Bueno, más adelante Pedro tiene la visión y cuando el ángel se le aparece a Pedro, le dice lo siguiente. Voy a saltar al versículo. Bueno, cuando Pedro tiene la visión y llegan un soldado que dice que era un devoto soldado, imagínense que este Cornelio, eso está en el versículo 7, no solo su casa era piadosa y temerosa, sino que dentro de sus soldados había devotos. Dice que envió un soldado devoto. Este era un hombre impresionante. No conocía todavía en detalle el evangelio, pero era un hombre temeroso. Era un hombre que oraba, que hacía favor hacia el pueblo y el Señor lo tenía presente. Y este soldado devoto va a buscar a Pedro a Jope, que queda sobre la misma costa mediterránea, y cuando va donde Pedro le dice lo siguiente, versículo 22. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, lo mismo, justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Aquí se nos aparecen otras dos cosas en la lista de Cornelio.
piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre y era de buen testimonio y justo. ¿Sí? Miren lo que vio el Señor en Cornelio: piadoso, temeroso, daba limosnas, podemos decir generoso, intercesor, daba buen testimonio y era justo. Ellos le piden entonces que vayan a donde Cornelio, le están dando los argumentos. Pedro les dice: ¿por qué voy a ir donde Cornelio? Y ellos le dicen: ¿saben por qué? Porque es un hombre piadoso, porque es un hombre temeroso de Dios, porque es un hombre que tiene favor del pueblo, porque es un hombre que ora a Dios siempre, que da buen testimonio y que es justo. ¿Qué podía decir Pedro ante eso? Sino ir. Claro, ir a un gentil, ir a la casa de un gentil, tanto que Pedro le dice: a ninguno de mi pueblo se nos permite entrar a una casa de gentiles. Es que para ellos era algo contaminante, algo inmundo, pero aún así Pedro entendió que este hombre que tenía estas características había hallado gracia delante del Señor. Bueno, él se encuentra con Cornelio y ojo lo que dice de nuevo el versículo 31. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Por favor, tengan presente el Salmo 20, porque dice: el Señor te oiga en el día del conflicto, que el Señor te envíe ayuda en el día de la dificultad. ¿Y saben qué dice el Salmo 20? Que haga memoria de todos tus ofrendas y acepte tus holocaustos y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Cuando usted es generoso, cuando usted ayuda al prójimo y honra al Señor, le está dando memorial al Señor para que se acuerde. Y aquí nos lo está demostrando el mismo Cornelio. El Señor ha hecho memoria de tus oraciones, ¿no? El Señor tiene presente tus oraciones, le dice, y ha guardado como un recordatorio tus limosnas. Por eso la Biblia dice: el que al pobre da, Dios presta. Porque cada acto de generosidad con el prójimo, yo estoy guardando la memoria del Señor. Es impresionante. Y según el Salmo 20, Él se acuerda sobre todo en el día de la dificultad. ¿Sí? Muy bien. El punto es que Pedro entonces ora con ellos, les enseña, perdón, les expone toda la enseñanza y ellos van a recibir al Espíritu Santo. Versículo 35, muy importante. Sino que, bueno, dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Ya no solo los judíos, sino que no hay límite de las personas. Pero ojo con esto: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Pues compartir con el más necesitado, si yo tengo un poquito más, y orar a Dios siempre, interceder. Y el Señor se complace de aquel que le teme y es piadoso, pero también, bueno, entonces cuando yo le temo al Señor, soy piadoso, doy buen testimonio y soy justo, perdón, doy buen testimonio y soy justo. ¿Por qué? Porque ayudo al prójimo y porque intercedo por el prójimo. Y el Señor se agrada de esas personas. Yo hace un tiempo, no mucho, hace un tiempo, mi oración por la gente que está en las ciudades es: tú tienes mucho pueblo en esta ciudad, como dice Hechos 18:10. Y cuando hablo de que el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad, es que hay hombres y mujeres como Cornelio, piadosos, temerosos, ayudan, oran, dan buen testimonio y son justos y no van a una iglesia y no se congregan. Y tal vez no he recibido una instrucción teológica y doctrinal, pero lo hacen. ¿Cuál es mi oración, Señor? Ese mucho pueblo que hay en esta ciudad, permítenos congregarlos y poderles brindar una guía escritural para que esa piedad que han cultivado contigo crezca, se perfeccione y llegue a otros. En nuestras ciudades hay muchas personas así, que no van a una iglesia, que no se jactan de ser cristianos hace X años, que no han hecho ni un estudio teológico, pero que reúnen esas características, que oran, que actúan, que hacen justicia, que son correctos, que temen al Señor, que son piadosos. Señor, permite que estas personas hallen un buen lugar donde se congreguen,
Permita que estas personas hallen un lugar donde puedan crecer y seguir sirviendo, glorificando y honrando tu santo nombre. Aquí entonces Cornelio es como el que le abre el camino hacia la evangelización a los gentiles y entre ellos nosotros. ¿Qué ve el Señor? No necesitamos tener un gen judío, no necesitamos tener un nombre judío, no necesitamos forzar, meternos a un pacto que está dado en la sangre del Cordero que quitó el pecado del mundo, que libertad nos ha llamado y en libertad y santidad debemos caminar delante de Él. Vamos a darle gracias al Señor, entregarle este día y esta semana que hoy estamos terminando.